Hola, en esta clase les voy a contar algunas cosas sobre determinantes, que viene a complementar lo que ya estudiamos sobre matrices. Empecemos con un problemita inicial, o sea, un problemita para que puedan rayar antes de seguir con la clase. Les doy tres sistemas de ecuaciones, los dos son de dos ecuaciones con dos incógnitas. Allí dice que son del tipo AX más BY igual P, CX más DY igual Q. Y básicamente cuando dice que son de ese tipo, sería algo así como que en el primer caso, el A es 2, el B es 3, el C es 3 y el D es 1. P y Q no los vamos a necesitar. Lo mismo con el A, B, C y D en el caso del segundo sistema. Y en el tercero, ¿qué se pide con respecto a estos tres sistemas? Es que los clasifiquen, que calculen el número AD menos BC, que sería, por ejemplo, en este caso, dijimos que A vale 2, D vale 1, o sea que el AD sería 2 por 1, el BC sería 3 por 3, que es 9, en el caso del sistema A. En los tres casos lo clasifican, calculan ese número AD menos BC que depende de los coeficientes y vean si pueden anotar alguna conclusión. Sugiero que paren 2 minutos el video para hacer esto y luego continúen. Bueno, una vez lo hayan resuelto, se habrán encontrado con algo muy parecido a esto. Tenemos un sistema compatible determinado, uno compatible e indeterminado y uno incompatible. El primero de todos es el determinado y los otros en el mismo orden que estaba diciendo. Con respecto al número que decía AD menos BC, en el primer caso vale -7, en el caso del compatible determinado, y en el caso del compatible indeterminado y el incompatible, este número vale 0. En ambos vale 0. Lo que parece es que ese numerito AD menos BC es distinto de 0. Si este numerito es distinto de 0, el sistema es compatible determinado, y en caso que sea 0, el sistema podría ser compatible indeterminado o incompatible. ¿Tá? Parece no haber una certeza. Lo que sí es seguro, o parecería seguro, es que el sistema, en caso que AD menos BC sea 0, es seguro que el sistema no sería compatible determinado. En otras palabras, lo que parece es que el sistema es compatible determinado si solo si AD menos BC es distinto de 0. Vamos a averiguar entonces si esto es cierto, y lo que vamos a hacer es averiguarlo con un sistema de 2 por 2 para poder conjeturar algo, digamos, de forma fácil. Tenemos el sistema original, AD más BC igual P, CX más DY igual a Q, y lo que intentamos hacer es clasificarlo solamente. Para eso lo que vamos a hacer es escalarizar, ¿no? Fíjense que A y C sería A nuestro pivote, en caso que sea distinto de 0, pero una cuenta que podría funcionar es multiplicar la tercera fila, la segunda fila, puse AF3, la segunda fila por A, la primera fila por C y restar eso para obtener un 0 en el lugar donde está el C. Y lo que nos queda es en el lugar del D, al escalarizar, esto que dejé pintado de amarillo, justo ese coeficiente en la matriz escalarizada vale AD menos BC. Y recuerden lo siguiente, y nosotros habíamos dicho que cuando clasificamos, cuando dimos Rouget-Frobenius, eh, digamos, en caso que la D menos BC sea 0, ahí tendríamos que discutir qué pasa con el AQ menos CQ. En caso que sea 0, el sistema es compatible e indeterminado. En caso que el AQ menos CP no sea 0, es incompatible. Pero lo que es seguro es que en el único caso que el sistema es compatible y determinado es cuando AD menos BC es distinto de 0. En ese caso, digamos, en el caso que podríamos despejar la I y hacer la sustitución hacia atrás. Por tanto, es cierto, parece en este caso, que es condición necesaria y suficiente para que el sistema sea compatible y determinado que el número AD menos BC sea distinto de 0.
Entonces, observamos algunas cosas. Que si tenemos un sistema cuadrado de 2 por 2 y queremos decidir, ¿verdad? Ahí no lo dice, queremos decidir si el sistema es compatible determinado, basta calcular ese numerito que se llama determinante. ¿Sí? En otras palabras, lo que sí acá está dicho, el determinante de esa matriz AD menos BC, perdón, de esa matriz A es AD menos BC. A veces anotamos det A entre paréntesis y a veces anotamos A entre simbolitos de valor absoluto, ¿sí? Para hacer referencia al determinante. En el caso del primer sistema del ejemplo del principio, anotaríamos det A es igual a menos 7 o valor absoluto de A, que no es valor absoluto, es determinante, es igual a menos 7. Y una observación importante es que, la tercera observación es que el determinante, por lo que estamos viendo, se calcula a partir de la matriz de coeficientes. Esto lo que quiere decir es que si un sistema, ya lo hemos mencionado en algún momento, pero acá queda más patente, si un sistema es compatible determinado, cuando le cambio el lado derecho, es decir, los resultados, va a seguir siendo compatible determinado porque la matriz de coeficientes es la misma. Por ejemplo, si pensamos en este caso, le cambio los resultados 5 y 4 y el sistema, como tiene la misma matriz de coeficientes, va a seguir siendo compatible determinado. Y por último, en caso que el determinante sea 0, lo que podemos asegurar es que es no compatible determinado y esto lo que implica es, o que mejor dicho, que no es compatible determinado y lo que implica es que o es compatible indeterminado o es incompatible y esto, ¿cuál de las dos opciones es la que vale? Sí, depende del lado derecho. Fíjense que allí puse dos ejemplos donde la matriz de coeficientes es la misma, los dos tienen determinante 0. Sin embargo, en el primer caso puse el lado derecho 5, 10 y me da compatible indeterminado. En el segundo caso puse el lado derecho 5, 0 y da incompatible. Es decir, el determinante de la matriz de coeficientes igual a 0 implica que no puede ser compatible determinado. Pero tengo dos opciones, compatible indeterminado o incompatible, y eso de quién depende, de lo que pongamos del lado derecho en los resultados de las ecuaciones. Entonces, tenemos que hay un numerito que es útil, ¿tá? Un numerito que, digamos, dado una matriz de 2 por 2 tenemos un numerito que es útil porque, por una parte, nos permite decidir si un sistema tiene eh, solución única o no. ¿Tá? Lo que vamos a intentar hacer es generalizar esta definición para matrices más grandes. ¿Sí? Vamos a trabajar en el caso de matrices cuadradas. Y ahora vamos a ver. En el caso de 2 por 2 ya tenemos cómo se calcula el determinante, tenemos las entradas A, B, C, D, y el determinante de A es AD menos BC. Observen que una forma de recordar esto sería multiplico cruzado la diagonal principal, y a eso le resto el producto de la diagonal de la otra diagonal, ¿no? En este caso, sin hacer referencia a la fórmula, podría ser el determinante de esta matriz A es 2 por 1 menos 3 por 3, que está mal, esto es menos 7. Y en este caso sería 12 menos 12, que da 0. ¿Qué pasa en el caso de 3 por 3? Esta es la que se conoce como la regla de Sarrus. ¿Ah? Que la regla de Sarrus vale solamente para el caso de 3 por 3. Ustedes por el momento créanme, y esto es así. Agarro de nuevo una matriz de 3 por 3 genérica. Entonces desarrollo en dos partes. Ustedes acá no se tienen que acordar de ninguna fórmula, sino del procedimiento, de cómo calcular esto a partir de la matriz de 3 por 3. ¿Qué puse en la tabla del lado izquierdo? Copio la matriz A con sus entradas desde la A hasta la I, y a la derecha copio la primera columna y la segunda columna de la matriz A. ¿Sí? Entonces, eso es lo que
pongo acá, a la derecha de la matriz se agregan las columnas 1 y 2. Ahora, ¿qué hago? Calculo 3 productos que están marcados en verde y 3 productos que están marcados en rojo. Y allí le puse productos triples porque son productos de 3 números. Voy a elegir de allí 3 números para multiplicar. Y los números, digamos, que están indicados con verde, los vamos a sumar. Los números que están indicados en rojo, los vamos a restar. ¿Qué hay indicado en verde? El primer producto es el de la diagonal principal, A, E, I. ¿Sí? El segundo producto es una paralela que ahora está completa porque agregamos el G, ¿no? Porque agregamos la columna 1 a la derecha. El segundo producto empieza en B y es BFG. El tercer producto es CDH. Esos los sumamos. Los sumamos entre sí. Con los rojos, que serían los de la diagonal, la otra, la no principal, lo que vamos a hacer es calcular estos 3 también, empezando por la diagonal de la matriz y siguiendo por las paralelas que se forman con las columnas agregadas. Y estos productos los sumo entre sí. Son los que pongo acá en rojo. Pero el determinante, si ahora vemos un parecido que tiene esto con el de 2 por 2. ¿Qué hicimos en el de 2 por 2 con el producto de la diagonal principal y el producto de la otra diagonal? Los restamos. Acá hacemos lo mismo, nada más que sumamos entre sí los 3 productos verdes, sumamos entre sí los 3 productos rojos y el determinante consiste en toda esa suma verde menos toda esa suma en rojo. ¿Sí? Ahora, lo mismo se podría calcular si en vez de agregar a la derecha la columna 1 y la columna 2, agregamos abajo de la matriz la fila 1 y la fila 2. Pero el cálculo termina siendo lo mismo. Nada más que, digamos, empezamos, por ejemplo, para los productos en verde, empezamos por la diagonal principal. Hasta ahí es igual que en lo anterior. Sin embargo, ahora las paralelas, si las pienso a partir del B acá, me faltan pedazos para hacer productos triples. Entonces, ¿hacia dónde van las paralelas? AEI, DHC, GBF, hacia abajo de la diagonal principal. Y esas 3 en verde son las que sumo, lo mismo con las 3 en rojo, que las sumo entre sí, pero luego la suma roja y la suma verde la resto. O sea, la suma verde menos la suma roja y queda el determinante. Como dije al principio, no tienen que acordarse de esta fórmula, sino eh, del procedimiento. En este caso, supóngase que tenemos esta matriz y lo que se hace en la práctica es o agregar, como pusimos ahí, columna 1 y columna 2, o agregar fila 1, fila 2, calculo los productos, que para fijar ideas le puse los mismos colores, los verdes los sumo entre sí, los rojos los sumo entre sí. Fíjense que, de nuevo, si lo hago de esta forma agregando las 2 columnas o lo hago de esta otra forma, obtengo los mismos productos, podrían ser en distinto orden, lo mismo con los productos en rojo, ¿tá? Esto es lo que quiere decir, si obtengo los mismos en rojo, los mismos en verde, el determinante de una forma u otra va a dar lo mismo, ¿tá? Bueno, lo que es obvio, porque si no, no tendría sentido definir algo que cambie de valor según cómo lo calculamos. Así que, nada, este, mm, se anotan por ahí el procedimiento. Otra forma, porque, digamos, vamos a necesitar alguna estrategia para calcular determinantes más grandes, ¿tá? Entonces lo que vamos a hacer es, sabiendo que este determinante vale menos 29, les voy a mostrar otra forma de calcularlo y luego vamos a ver cómo extender esta forma, ¿tá? Esta forma de calcular. Vamos a seguir trabajando con esta misma matriz porque sabemos que tiene determinante menos 29. Esto quiere decir que si nosotros desarrollamos una nueva forma de cálculo en donde el determinante no da menos 29, algo estamos haciendo mal. Entonces, nuevamente tomamos la matriz A y lo que vamos a hacer es lo que se llama desarrollo por filas y columnas, ¿tá? Básicamente consiste en que nosotros elijamos una fila o una columna, ¿tá? Que en este primer caso vamos a elegir la primera fila y
Bueno, este, vamos a desarrollar por esa fila. Entonces, fíjense que además de la matriz A, yo escribo al costado una matriz con signos. ¿Qué es esta matriz de signo? Bueno, les cuento cómo está construida, pero en realidad para mí no tiene mucho sentido construirla de esa forma. En este caso es de 3 por 3. En este caso, el primer más sale a ser -1 elevado a la 1 más 1. ¿Quién es 1 más 1? Esta posición, opa, esta posición corresponde a la fila 1, columna 1. De ahí el -1 a la 1 más 1. Este menos, ¿de dónde sale? Si hago lo mismo, está en la fila 1, columna 2, o sea que corresponde a ser -1 elevado a la 1 más 2, que es 3. O sea que eso da -1. Y así se obtiene acá una matriz de unos y menos unos, que yo prefiero notar con más y menos solamente, pero la forma de construirla, porque si fuera más grande sería, empezamos siempre en la primera entrada con un signo de más, y tanto hacia la derecha o hacia abajo, o hacia donde sea, vamos alternando los signos. Hacia la derecha, más, menos, más, sigo para abajo es menos y completo menos, más, menos. Si fuera más grande, la primera fila sería más, menos, más, menos, más, menos, hasta donde sea necesario y así sucesivamente. Entonces, fíjense que lo que vamos a hacer es combinar la primera fila de A con los signos de la matriz esta de signos. ¿Tá? Este, mm, Vamos a hacer una combinación lineal, en este caso, de tres determinantes de 2 por 2. O sea, que el determinante de A va a ser esta combinación lineal. O sea, 1 por un determinante de 2 por 2, menos 2 por un determinante de 2 por 2, más 0 por un determinante de 2 por 2. Miren de dónde salen los coeficientes de esta combinación lineal, porque vamos a desarmarla toda para ver cómo se arma esta combinación lineal. Yo tengo primer fila de la matriz A es 1, 2, 0. Primer fila de esa matriz de signos es más, menos, más. Ahora, el 1 corresponde con el signo de más, o sea que va a ser una vez un determinante de 2 por 2. O sea, básicamente ese 1 es +1, ¿no? Lo que está en rojo. Este -2 sería el 2 con el correspondiente signo de menos, y el +0 sería el 0 con el correspondiente signo de, de más. Una cosa importante sería que cada vez que aparece un menos, en realidad podríamos pensar que se resta o que se cambia de signo al coeficiente. Si este, por ejemplo, fuera un -2 y acá le corresponde un menos, esto sería +2 por. O sea que fíjense que yo selecciono la primera fila en este caso. ¿Tá? A esa fila le hago corresponder sus respectivos signos de más y menos, y lo que armo es una combinación lineal, donde estos tres números de la primera fila los hago corresponder con sus signos, como dije, y cada uno va multiplicado por una matriz, perdón, por un determinante de 2 por 2. ¿Está? O sea que tengo una matriz de 3 por 3 y escribo su determinante como una combinación lineal de tres determinantes más chicos, de 2 por 2. Ahora lo que tenemos que ver es de dónde salen estos determinantes más chicos, ¿no? Tenemos resuelto el tema de los coeficientes. Miren, cada uno lo asocio con la matriz, digamos, la matriz A. En el caso de este primer sumando, que era 1 por un determinante de 2 por 2, el 1 sale de esta posición, ¿no? De la posición 1, 1 en la matriz. Es lo que habíamos mostrado antes acá. Ahora, si yo en la matriz A elimino y la fila y columna que corresponde a esa entrada, o sea, está en la fila y columna 1, elimino, no lo eliminé, pero lo taché para fijar ideas, y bueno, al eliminar esa fila y columna, lo que queda determinado es esta matricita más chica violeta, que es de 2 por 2 porque yo eliminé una fila y una columna, y esta matricita violeta es la que va acá, este determinante de 2 por 2 que habíamos dicho. Fíjense que en el caso último, que ni siquiera sería necesario ponerlo porque es 0 por algo,
pero me fijo en la tercera entrada, que es 0, tachamos la fila y columna del 0, lo que nos determina una matriz chiquita de 2 por 2, que es 3 menos 1, 2, 1, y el determinante de esta matriz es el que, digamos, se corresponde a una multiplicación por 0. Y en este caso no es tan evidente, o al menos para mí, pero lo mismo, tengo en el sumando que corresponde al coeficiente 2. Elimino primer fila, elimino segunda columna, los que pasan por 2, digamos, y lo que sobra, que no está armada la matriz, pero la armo, sería 3, 2, 2, 5 y este determinante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? De esta forma, que demoré porque la estaba aplicando, pero es bastante rápida, el determinante se puede escribir como 1 por este determinante, menos 2 por este otro, más 0 por este otro. Si bien yo lo calculé, el último no es necesario, o sea que nos queda que el determinante calculo, sabiendo cómo calcular los determinantes de 2 por 2, me queda 1 por un número, menos 2 por otro, y así, y verifiquen que esto da menos 29. Pero como dije antes, esto lo podemos hacer eh, eligiendo otra fila u otra columna. ¿Qué pasa si me cambio a la segunda fila? Entonces, acá no voy a hacer todo el desarrollo, elijo la segunda fila, o sea que el primer planteo a mí me ayuda para ir armando la combinación lineal, ir teniendo este orden. Quiero desarrollar por la segunda fila, entonces el determinante de A lo escribo como, recuerden, este 3 y el menos es menos 3 por un determinante de 2 por 2, más menos 1 por un determinante de 2 por 2, menos 2 por un determinante de 2 por 2, luego para, por ejemplo, esta 2015, ¿dónde sale? Si me paro acá en 3, como habíamos dicho, elimino la fila 2 y la columna 1, lo que me queda es el 2, el 0, el 1 y el 5, y ahí es que queda la matriz menor que se llama, que es de 2 por 2, y así con cada caso. Verifiquen esto, paren el video por favor y verifican no solamente queda eso, sino que la combinación queda armada de esta forma. Vean que en este caso, a diferencia del anterior, acá yo podría evitarme un determinante, el último, no era necesario calcularlo, pero en este caso, digamos, el último no es necesario calcularlo porque está multiplicado por 0 y en este caso hay que calcularlos a los 3. Y como ya anticipaba, podemos hacer lo mismo por la tercera columna o por la primera columna, la que se nos cante. Yo hasta acá voy a llegar, pero lo podemos hacer eligiendo cada fila o cada columna, ¿no? Bueno, otra vez tengo un 0. Completamos las matrices más chicas y en este caso otra vez deberíamos calcular dos determinantes porque hay uno multiplicado por 0. Y allí dejo esas observaciones que estaba haciendo. En principio, podemos calcular un determinante desarrollando por cualquier fila o cualquier columna. Y acá presentamos tres casos y en los tres casos nos dio menos 29, igual que, que haciéndolo por la regla de Sarrus. Y si pudiéramos decidir, sería conveniente elegir, en caso de que haya una fila o una columna, que tenga la mayor cantidad de ceros posibles, porque supónganse, vamos a ver un caso ahora de 4 por 4, si elijo una fila de 4 que no tiene ceros, tengo que calcular 4 determinantes. Sin embargo, eligiendo una que tiene ceros, tengo menos cálculos. Ya lo vamos a ver. Miren el caso de 4 por 4. La lógica que vamos a seguir es la misma, nada más que lo único que cambia, pero siguiendo la misma lógica, es la matriz de signos, estas, en donde, como ya anticipé antes, empieza en la primera fila, primera columna con un más y va cambiando de signo, más, menos, más, menos. Ahora, la segunda fila, si la primera empezaba, o podría pensarla así, más, menos también para abajo por la primera columna y después hacia la derecha todas van cambiando, se van alternando los signos. Acá señalo desarrollo por la segunda fila. ¿Por qué? Porque tiene dos ceros. Si yo fuera a desarrollar por la última fila, me quedaría que tengo que calcular 4 determinantes de 3 por 3. Recuerden que cada menor, esas matricitas chicas que se arman, tienen
un orden menor. O sea, en el caso de 3x3, las más chicas serán de 2x2. En este caso, que A es de 4x4, las menores son de 3x3. O sea que, primero armo la combinación lineal, ¿está? Menos 0 más 2 menos 0 más 1, y allí me quedan los determinantes de 3x3, y en realidad hago el mismo planteo. Ustedes acá detienen un poco, hacen las cuentas para ver efectivamente. Yo lo que hice fue otra vez tachar cada entrada. Lo que me queda en celeste son las matrices menores. Vean que en este caso ya ni completé los determinantes que están multiplicados por 0. Y bueno, haciendo sarrus para los de 3x3, obtenemos que el determinante primero, el primer determinante menor vale 4, perdón, el segundo vale 0, o sea que el determinante vale 8. Como ejercicio, ustedes pueden agarrar, pausar el video y desarrollar por otra fila u otra columna, ¿sí? Que pueden elegir otra que tenga ceros. Por ejemplo, la tercera columna tiene ceros, pero para practicar pueden elegir una fila en la columna que no tenga ceros para hacer detallado los cálculos, no sé qué, y hacen el mismo cálculo para otra vez ver que el determinante desarrollado por otra fila u otra columna también es 8. En el caso de mayores 4, ¿no? Ya había dicho mayores, perdón, había dicho de tamaño 4x4 y mayores. Ya el caso 4x4 es un poco engorroso, a menos que tengamos algunos ceros. Imagínense en el caso de 5x5. Elegimos una de sus filas o sus columnas, ¿no? Y vamos a desarrollar. Lo que obtenemos es una expresión de determinante como una combinación lineal de 5 determinantes de 4x4. Podrían ser menos si algún coeficiente es 0, ¿no? Ahora, tengo que calcular 5 determinantes de 4x4, pero no tengo una regla explícita para calcularlo, como en el caso de la regla de Sarrus. ¿Qué tengo que hacer? Cada uno de esos determinantes de 4x4 los desarrollo como en el ejemplo anterior, sea por una fila, por una columna, cada uno como me convenga, ¿sí? Pero cada uno de esos determinantes de 4x4 es una combinación lineal de 4 determinantes de 3x3. O sea, fíjense el camino. Tenemos 4 determinantes de 3x3, eso por cada uno de los 5 determinantes de 4x4. O sea que en total tenemos que calcular 20 determinantes de 3x3 a menos. ¿Tá? Eso, supongamos que la matriz no tiene entradas ceros. Tenemos que calcular 20 determinantes de 3x3, por lo que hace pensar en un camino más fácil. Esto es engorroso, por tanto, podríamos encontrar un camino más fácil, menos engorroso. Y eso vamos a ir después de las propiedades para ver cómo usar la escalerización para hacerlo. Hay algunos casos de matrices particulares en donde los determinantes son bastante fáciles de calcular. Y fíjense, acá pongo 3 ejemplos de matrices diagonales. Las matrices diagonales son las que tienen en su diagonal principal, ¿tá? Números, podría algunos ser cero, no pasa nada, pero en el resto de la matriz hay todos ceros, ¿tá? Entonces, acá puse un ejemplo de 2x2, 3x3 y 4x4. Verifiquen esto usando los métodos anteriores y van a ver que en los 3 casos el determinante es fácil de calcular porque coincide con el producto de las entradas de la diagonal. O sea que en este caso, digamos, hasta 4x4 lo hice, pero vale para cualquier tamaño. En este caso sería muy sencillo, hasta podría hacerse mental el determinante de una matriz, ¿no? Y les dejo como ejercicio para que también lo verifiquen. Si la matriz, fíjense que la diferencia es que, por ejemplo, en este caso son todos ceros excepto la diagonal, y acá para abajo de la diagonal son 0, tanto en el primer como en el segundo ejemplo. Le agrego otros números a la matriz, pero me queda lo que se llama matriz triangular. O sea, ¿dónde hay números? En la diagonal principal y para arriba o para abajo. O sea, lo que se llama triangular superior o triangular inferior.
Para el otro lado, deberían quedar ceros. En este caso, triangular superior, en este caso, triangular superior. La segunda y la tercera son triangulares inferiores. En este caso, también pueden verificar que, digamos, por culpa de esos ceros que aparecen ahí, acá está mal, este D no va, este no, si no, no sería triangular. Entonces, que decía, en este caso, también el determinante es el producto de los elementos de la diagonal. Pero fíjense que, por ejemplo, esta tercer matriz, que es triangular, lo que nos hace acordar es a una matriz escalerizada. Y sí, una matriz escalerizada es una matriz triangular superior. Entonces, acá tenemos otra conclusión. Si tengo una matriz y está escalerizada, calcular su determinante es fácil porque lo hago con los elementos de la diagonal principal. Obviamente hablamos de matrices cuadradas. Entonces, es por eso que decíamos antes, vamos a ver qué relación hay entre el determinante de una matriz y su versión escalerizada, digamos, porque si nosotros tenemos esa matriz grande y podemos escalerizarla y no cambian los determinantes o pasa algo así, bueno, sería mejor hacerlo de forma escalerizada porque aunque sea grande la matriz, el determinante es fácil. Vamos a ver algunas propiedades de los determinantes que voy a pasar un poco rápido. En primer lugar, el determinante de un producto es el producto de los determinantes, es decir, tenemos dos matrices cuadradas, en este caso, fíjense que tengo una matriz A que tiene determinante -7, una B con determinante 11. Verifiquen que A por B, el producto de las matrices es este, y luego calculen su determinante, van a ver que es -77. Esto es porque hacer el producto de las matrices y luego calcular el determinante es lo mismo que calcular el determinante y luego multiplicar los determinantes. Esta propiedad es un poco sorpresiva, digamos. Fíjense que dice, si una matriz se obtiene multiplicando una fila o columna de la matriz A por un escalar K, recuerden que un escalar es un número, el determinante queda multiplicado por K. En este caso, sería algo así, solamente una fila o una columna. Supónganse que, como pide acá, construye una matriz multiplicando por 5 una fila y una columna. ¿Qué hago? La matriz B la puedo construir multiplicando toda esta columna por 5, por lo que me queda 15, 10, menos 20. O multiplico toda la última, menos 20, menos 5, 25. Pero elijo una fila o una columna, la multiplico por 5 y sabiendo que este determinante es -6, ustedes verifiquen que el determinante de esa nueva matriz es -30. O sea, sería, agarro una matriz que tiene un determinado determinante, le multiplico una de sus filas o columnas por un número y el determinante quedó multiplicado por ese número. ¿Qué es lo que pasa? Si multiplico una por 5 y una por 10, como dice acá, podría pensar que lo hice en dos etapas. Eh, Básicamente, donde se intersectan va a quedar multiplicado por 50, pero en realidad, al multiplicar por 5, ya multiplico por 5 el determinante, y si luego multiplico por 10, el determinante original queda multiplicado por 50. Y si en vez de multiplicar una fila por 5, multiplico todas las filas por 5, en realidad lo puedo pensar como la pregunta que estamos pensando recién, que multipliqué en el primer paso una fila por 5. Segundo paso, otra fila por 5. Tercer paso, otra fila por 5. Y básicamente terminé multiplicando el determinante 3 veces por 5, es decir, por 5 a la 3, porque son 3 filas. Y esto nos lleva a la siguiente propiedad, ¿está? Donde dice, si una matriz tiene un cierto determinante, entonces K por la matriz tiene determinante K a la N por determinante de A. Esto es, volviendo al anterior, multiplicar la matriz por K, toda una matriz por K, es lo mismo que multiplicar cada una de sus filas por K. Y como son N filas, terminamos multiplicando el determinante por K elevado a la N. Se porta bien también el determinante con respecto a la inversa, es decir, si una matriz A, como en este caso,
tiene determinante 4, su inversa tiene determinante inverso numérico, digamos, o sea, un cuarto. Si una matriz tuviera este determinante 10, su inversa tiene determinante un décimo. Y acá lo interesante es que ya nos anticipa esta propiedad que si una matriz tiene determinante 0, su inversa no puede tener determinante 1 sobre 0 porque no está definida. O sea, que podríamos concluir, y ya lo vamos a notar después, es que si una matriz tiene determinante 0, no es invertible, no existe la inversa. ¿Tá? Acá tiene un ejemplo, una matriz A, su determinante, entonces se pide verificar que esta es su inversa y que el determinante de su inversa es un cuarto. Con respecto a las respuestas, también se porta bien. ¿Tá? Tienen dos matrices allí y ustedes verifiquen que tanto el determinante de A como el de la transpuesta es -6. Acá hay mucha letra, pero básicamente nos estamos aproximando al método de escalarización. Cuando intercalamos dos filas de una matriz, o sea, las cambiamos, ¿no? Supóngase la fila 1 por la fila 2, el determinante cambia de signo. Ustedes tienen acá otra vez la matriz de determinante -6. Ustedes hagan la prueba de inventar una matriz B intercambiando dos filas o dos columnas. Por ejemplo, la matriz B que consista en la tercera fila donde está, pero el 3 1 menos 2 lo ponen en segundo lugar, como segunda fila, el 2 0 0 como primer fila, eso significa que intercambiamos fila 1 y fila 2, y verifiquen que lo que pasó es que el determinante va a valer -6. También podrían hacerlo en dos etapas y intercambiar dos filas entre sí y luego dos columnas, y van a ver que la matriz nueva tiene el mismo determinante, porque en el primer paso cambia de signo, en el segundo vuelve a cambiar de signo, por lo que se obtiene el determinante original. Con respecto a la suma, ya hemos dicho que se porta bien con respecto al producto, pero elijan algunas matrices chiquitas para verificar que el determinante no se porta bien respecto a la suma. O sea, que el determinante de una suma de matrices no es lo mismo que la suma de los determinantes. Sí, hay otra relación que vale, que sería algo así. Supónganse que yo tengo de este lado dos matrices. Para fijar ideas, tienen las mismas fila 1 y fila 2. Sin embargo, hay las filas 2, perdón, fila 1 y fila 3 coinciden, y fila 2 no coinciden. Los determinantes de ambas sería como sumar los determinantes, sería como agarrar la matriz donde sumo solamente la segunda fila, que es la distinta, pero conservo lo igual, ¿está? Y calcular ese determinante. Es decir, esta suma de determinantes es igual a este determinante nuevo. Entonces, a ver si puse un ejemplo. No. Pero, bueno, nada, se inventan matrices que cumplan eso, esa relación, que podría ser en otra fila, por ejemplo, esto, que tienen la misma fila 1 y fila 3 podría ser la misma columna 1 y columna 3. Pueden ser para la misma columna 2 y columna 3, no importa. Tiene que tener dos filas iguales, dos columnas iguales para poder aplicar esta propiedad. Eh, bueno, eso. Y un caso particular de esto, que ahora lo vamos a desarrollar más, sería cuando la matriz B, digamos, se obtiene de la A. Fíjate en este caso, por ejemplo, que yo a la fila 3, que es X y Z, le sumé un múltiplo de la fila 2, sería, ¿no? Usando esta propiedad y la del múltiplo, lo que obtenemos es que los determinantes coinciden. Y esto lo vamos a detallar más para escalarización. Y luego hay algunos casos en donde el determinante vale 0. Bueno, si tiene una columna de ceros o una fila de ceros, una matriz, su determinante es 0. Eh, si dos filas o columnas son iguales, y cuando digo o columnas sería dos filas iguales, da determinante 0. Dos columnas iguales, da determinante 0. No quiere decir que si tiene una fila y una columna iguales entre sí, la determinante no es necesariamente 0. Por ejemplo, en este segundo ejemplo que hay acá, tiene dos filas iguales.
¿tá? Y un caso parecido al anterior sería, si una fila es múltiplo de la otra, el determinante también vale cero. Fíjense, el tercer ejemplito que, este, bueno, que puse acá. Bueno, acá tenemos que el determinante vale cero. Ahí va. Vieron que la tercera columna me distraje. La tercera columna es el triple de la primera. ¿Está? Y lo que podría pasar también, que no puse un ejemplo, es que una fila sea una combinación lineal de otras dos. Por ejemplo, cuando hablo de una combinación lineal, supónganse que voy a agarrar esta matriz y en el tercer lugar, en vez de poner la misma fila uno, voy a poner la suma de la fila uno y la fila 2. Y eso da determinante también cero. Ahora, un clásico ejemplo de esto que tienen para hacer entre los ejercicios es el siguiente. Tienen una matriz genérica, y se les dice que tiene determinante 3 y de una matriz B se les dice que tiene determinante 5. Entonces, en los primeros casos, lo que se intenta hacer es que usen las propiedades. Por ejemplo, la matriz A por B tiene determinante 3 por 5. Aunque no sé quién es el producto A por B, sé que se multiplican los determinantes. En la matriz A, la menos 1, tiene determinante un tercio, porque si la matriz A tiene determinante 3, su inversa tiene determinante un tercio. La matriz inversa de A por B sería, si A por B tiene determinante 15, su inversa tiene determinante un quinceavo y así sucesivamente. Y bueno, y las demás van a tener, vean que hay algunos que son casos particulares. Por ejemplo, esta tiene una fila de ceros. En este caso lo que se hizo fue multiplicar de la matriz A, la primer fila por 5, o sea que el determinante se multiplica por 5. La segunda por 3, la tercera por 2, ¿tá? Y acá no hay intercambios, como hay en esta. O sea que bueno, ahí vean qué propiedades se aplican en cada caso. Pero lo que vamos a hacer es usar estas propiedades para calcular determinantes grandes. ¿Ah? Grandes, lo voy a hacer con un ejemplo de 4 por 4, pero se puede hacer más grande. Si tenemos una matriz de 4 por 4 y queremos su determinante, tenemos básicamente dos opciones. Y la primera es desarrollar por una fila una columna, como ya hicimos antes, lo que implica 4 determinantes de 3 por 3. Ya si fuera de 5 por 5 sería engorroso. La segunda opción sería escalarizar la matriz, ¿tá? Y como ya dijimos antes, el determinante de la matriz escalarizada es el producto de su diagonal. O sea, si puedo obtener la matriz escalarizada, el determinante de esa nueva matriz es muy sencillo. El tema sería, ¿será que cuando escalerizo la nueva matriz, la escalarizada, tiene el mismo determinante que la original? Bueno, entonces, vamos a suponer que tenemos una matriz, en este caso de 3 por 3, y voy a resumir unas propiedades que necesitamos, básicamente al resolver, al escalarizar. Nosotros hay cosas que podemos hacer al escalarizar. Por ejemplo, si al escalarizar intercambiamos dos filas, el determinante cambia de signo. O sea, quiere decir, si la matriz original tiene un determinado determinante y al finalizar, después de intercambiar dos filas, obtenemos determinante 5, quiere decir que la anterior tenía determinante -5, ¿no? Si en el camino de escalarizar multiplicamos una fila por un número, que nosotros a menudo lo hacemos, cuando necesitamos que aparezca un 1, multiplicamos todo por 2, todo por 5, todo por un medio, el determinante también queda multiplicado por ese mismo número. O sea, al multiplicar por 2, se multiplica el determinante por 2 y así.
Si después otra cosa que hacemos es a una determinada fila le sumamos un múltiplo de otra fila, que esto en general lo hacemos cuando pivoteamos, ¿tá? Cuando tomamos una fila como pivot. Por ejemplo, en este caso, la fila 3 la sustituimos por otra, por la fila 3 más un múltiplo de la fila 1. Pero fíjense que la fila 3 una vez, no es que hicimos 3 fila 3 más 5 fila 1, no, 1 fila 3 más un múltiplo de la fila 1. Cuando hacemos esto, un fila 3 más, ahí el determinante no cambia. Sin embargo, para seguir ilustrando con ese ejemplo, en este caso, en el último, sustituimos la fila 3 por un múltiplo de la fila 3 más otro de la fila 1. Entonces, miren la diferencia. A la fila 3 la sustituimos por una combinación de otras, en donde a ella misma la multiplico por un número y toma de la fila 1 como podría ser la fila 2 con un múltiplo. El K no afecta al determinante porque sería el mismo caso que el anterior, pero multiplicar a la fila 3 por un número afecta al determinante multiplicándolo por Q. ¿Ah? Lo mismo pasaría si voy a sustituir una fila, la fila 2 por, supóngase, 2 fila 2 menos 5 fila 1, bueno, el 2 fila 2 hace que el determinante se multiplique por 2. Veamos esto cómo funciona en algunos ejemplos. Nosotros ya podemos verificar, haciendo el desarrollo por filas y columnas, que esta matriz cuadrada de 4 por 4 tiene determinante 8. ¿Para qué queremos saber de antemano el determinante? Bueno, en realidad lo que podemos hacer es validar que todos los procedimientos que desarrollemos nos tienen que dar determinante 8. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos una forma de escalarizar. ¿Tá? Lo vamos a hacer de 3 formas. En todos los casos deberíamos llegar a 8. Tenemos en el primer caso la matriz original. ¿Tá? Lo que se me ocurre, en primer lugar, ¿tá? Vieron que yo puse ahí, por el momento es desconocido, porque cuando uno agarra una matriz grande e intenta calcular el determinante mediante escalarización, se supone que no conoce el resultado. Y después, al llegar a la última matriz, vamos a la escalarizada, sería en el paso 5, vamos a calcular este determinante y revisar para atrás qué relación hay entre el determinante final y el determinante original, que es el desconocido. En este caso, tenemos que el determinante de esta matriz que no conocemos es determinante de A. ¿Tá? Primer paso, en esta escalarización, intercambio las filas 1 y 2, por lo que, por la propiedad 1 de esta tabla, ténganlas a mano, esta matriz nueva tiene determinante opuesto al anterior. Sigo sin saber quién es, pero la matriz nueva tiene un determinante opuesto, porque cambia de signo. Después, ¿se fijan? El paso 2, lo que hago es, la fila 3 la sustituyo por fila 3 menos 2 fila 1, fila 4 menos 3 fila 1, y esto, según la propiedad 3, no cambia el determinante. O sea que esta nueva matriz tiene determinante menos determinante de A, el mismo que en el paso anterior. Ahora, lo que podemos hacer en este caso es, para pivotear con la segunda fila, perdón, lo que puedo hacer es dividir la segunda fila entre dos, o sea, multiplicar por un medio. Pero lo que decía la propiedad 2 de la tablita anterior es que el determinante se multiplica por un medio. O sea que si hasta el paso 2 teníamos que el determinante de la matriz es menos de A, X le pueden poner, no pasa nada. La nueva matriz, la del paso 3, tiene determinante menos un medio de determinante de A. Y luego sigo escalarizando, usando, digamos, el cambio, la sustitución de filas que dice la propiedad 3, y en el paso 4 y 5 terminó con una matriz escalarizada que no cambió el determinante, o sea que sigue siendo menos un medio de determinante de A. Entonces acá hay que juntar dos cosas. Esta matriz nueva, que le puedo llamar B, la separo, ¿no? Tenemos por un lado, el determinante de esa matriz es que es triangular,
es el producto de los elementos de la diagonal. 1 por 1 por menos 2 por 2. Esto da menos 4. Pero al mismo tiempo, según los pasos que vine dando, ¿qué relación tiene con el determinante de la matriz original? Este determinante de B es un medio del determinante de A, de la matriz original. Entonces, juntando estas dos cosas, tengo que un medio determinante de A es igual a menos 4, y si despejo, esto me da 8. Bueno, tenemos suerte porque nos da lo mismo que desarrollando por filas y columnas. Ahora, podríamos hacer dos escalarizaciones distintas que dejo por acá. Entonces, fíjense que yo, en todos los casos, lo hice de tres formas distintas para ver que, digamos, no es necesario seguir los mismos pasos de la escalarización, sino que es necesario tener en cuenta cuál propiedad voy usando. Otra vez parto de una matriz original, que es la misma, y asumo que su determinante es desconocido, y llego a una matriz escalarizada. En el camino, acá en este caso, hasta el paso 2 son los mismos pasos que el anterior. Sin embargo, acá lo que opto sería, directamente, fíjense que acá, ¿qué hago? Recurro a la propiedad 4, porque para eliminar este 1, multiplico la fila 3 por 2, ¿tá? Que es la que voy a sustituir, y ahí cambia el determinante porque se multiplica por 2, bla, bla, bla. Entonces, una cosa a observar. Llego a una expresión distinta. Hoy la última matriz tenía su determinante igual a menos un medio de determinante de A, y ahora es menos 2 determinante de A. Esto no quiere decir que esté mal, es que junto de nuevo todo lo que tengo, que sería matriz B, sería la escalerizada. Calculo su determinante multiplicando los elementos de la diagonal y da menos 16. Pero esta matriz tiene determinante igual a menos 2 por el determinante de A. Y esto tiene sentido. El determinante de A es 8. Y lo mismo en la última resolución, donde sigo otros pasos distintos para escalarizar. Me queda más corta la escalarización, pero voy metiendo más productos, digamos, porque acá multiplico una vez por 2, otra vez por 2, otra vez por 2. O sea que obtengo una matriz que tiene un determinante de 16 veces mayor que el original, pero los pasos son los mismos. Voy siguiendo paso a paso a ver qué propiedad uso, si el determinante original se multiplica, se divide, si cambia de signo, ¿tá? Al finalizar, calculo el determinante de esa nueva matriz, que a mí me gusta llamarle B, ¿tá? Que es fácil de calcular, multiplicando elementos de la diagonal, y luego seguir a ver qué relación hay con el original y despejando. Y bueno, por último, tenemos un teorema que ya habíamos anticipado, que había una relación entre la invertibilidad de una matriz y el determinante, que si era cero no era invertible, o dicho de otra forma, si no es cero, la matriz es invertible. Y con respecto a la cantidad de soluciones de un sistema, habíamos dicho que si la matriz tiene determinante no nulo, el sistema tiene solución única, o sea que es compatible determinado. Y estas tres condiciones son equivalentes para matrices de cualquier tamaño. Digamos, si es una matriz cuadrada de cualquier tamaño, es equivalente a decir que su determinante es no nulo, que la matriz es invertible, o que el sistema que tiene esa matriz de coeficientes tiene una solución única que viene dada por eh, esta expresión, ¿no? Son equivalentes estas tres expresiones. Vean un ejemplo clásico de prueba. Tenemos una matriz A de 3 por 3. La matriz A, digamos, tiene algunas entradas que son parámetros, es decir, entradas que dependen de un valor A, que es un número, ¿está? O sea que al cambiar el número A, que podría ser X o lo que sea, la matriz A cambia, y si cambia, podría cambiar su determinante, ¿está? Podría cambiarse, es invertible, lo que sea. Entonces, se nos preguntan tres cosas que resumen un poco lo anterior. Primero, ¿para qué valores de A es invertible? O sea, si le pongo valor 0, 1, 3 medios, 17, ¿será que siempre es invertible esa matriz? ¿Siempre tiene inversa? Bueno, hay que averiguarlo.
Luego se nos fija un valor, se nos dice, bueno, para lo que sigue, para el apartado B y C, se trabaja con A igual a cero y se nos pide calcular la inversa y resolver un sistema de ecuaciones, donde la matriz de coeficientes es A y el lado derecho sería el vector 1, 2, 3. Entonces, en primer lugar, digamos, una matriz es invertible si el determinante es no nulo, es lo que acabamos de ver acá. Entonces, no vamos a escalerizar para ver si es invertible. Lo que vamos a hacer es calcular el determinante. ¿Está? Hacemos el determinante por la regla de Sarrup, nos queda el determinante de A, por supuesto, depende de el A chiquito, ¿tá? O sea que esto confirma que si cambiamos el parámetro A, cambia el valor del determinante, ¿tá? Hallamos las raíces, podemos usar báscara, y esto da que el determinante se anula cuando A vale más menos raíz de un medio, ¿tá? Entonces, ¿para qué valores es invertible? Para todos, excepto para un medio, para más menos, acá le puse mal, distinto de más menos raíz de un medio, ¿tá? Hay dos valores para lo que no es invertible. O sea que para cero es invertible, ¿tá? Y nos piden hallar la inversa. En este caso, lo primero que hacemos es, si A es cero, escribimos cómo queda la matriz, o sea, en este caso, sustituimos todas las A por cero, y después, escalerizando, como ya sabemos, hallamos la inversa. Y para el mismo valor cero, nos piden resolver este sistema de ecuaciones. Pero ya sabemos que si esta matriz es invertible, la solución del sistema viene dado por a la menos 1 por el 1, 2, 3. O sea que agarramos la matriz a la menos 1 del apartado B, multiplicamos por el vector 1, 2, 3, hacen ese cuenta y se obtiene la solución 3, 1, 1. Sugiero que paren y verifiquen estas cuentas, estas soluciones. Y bueno, por ahora es todo.